El aire de la noche en la costa de Altea soplaba con una suavidad engañosa, transportando el aroma del jazmín y el salitre hacia la terraza de la imponente villa, conocida como El Mirador. Julián, un arquitecto que había dedicado la última década a construir no solo edificios emblemáticos, sino lo que él consideraba un matrimonio inexpugnable, ajustó los botones de su chaqueta de lino oscuro. Todo estaba dispuesto a la perfección para celebrar su 10º aniversario de bodas. Había invertido meses en la organización de este evento, seleccionando personalmente cada detalle, desde las lámparas de cristal de Bohemia que colgaban de las pérgolas hasta el menú de degustación diseñado por un chef de renombre. Los jardines, iluminados por hileras de luces tenues, parecían un escenario de ensueño donde los invitados, la élite social y empresarial de la región, ya comenzaban a circular con copas de champán en la mano. Para Julián, esa noche no era solo una fiesta, era un tributo a la mujer que creía su compañera de vida, Valeria, y a la solidez de un vínculo que él consideraba su mayor logro. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una extraña neblina de incomodidad comenzó a filtrarse entre las risas y el tintineo de los cristales. Julián, un hombre perceptivo por naturaleza, notó que el ambiente no vibraba con la calidez habitual. Valeria, deslumbrante en un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su mirada fría y decidida, se movía entre los grupos de personas con una agitación inusual. No era la agitación del anfitrión entusiasta, sino la de alguien que guarda un secreto eléctrico bajo la piel. Julián intentó acercarse a ella en varias ocasiones, buscando esa mirada cómplice que solían compartir, pero Valeria siempre encontraba una excusa para alejarse, perdiéndose en conversaciones susurradas con un grupo específico de amigos, personas que Julián apenas conocía y que parecían mirarlo con una mezcla de lástima y burla mal disimulada. El ruido de la fiesta empezó a sentirse como un zumbido estático en sus oídos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sorprendió a Valeria guardando rápidamente su teléfono tras recibir un mensaje, con una sonrisa que no era para él, sino para un mundo al que Julián, de repente, se sentía ajeno. El punto de inflexión ocurrió cerca de la medianoche, cuando el protocolo dictaba que la pareja debía ofrecer un brindis. Julián subió a la pequeña tarima instalada junto a la piscina, con el corazón latiendo con una mezcla de amor y una creciente ansiedad que no lograba racionalizar. Tomó el micrófono y comenzó a hablar con voz firme, agradeciendo a los presentes y dedicando palabras llenas de devoción a Valeria, recordando los años de esfuerzo compartido y la lealtad que, según él, era el cimiento de su hogar. Pero cuando le cedió el turno a ella, el aire pareció congelarse. Valeria no tomó su mano. Se colocó en el centro del escenario con una postura rígida, casi desafiante. Miró a la multitud, luego a Julián y finalmente a un hombre que se encontraba en la primera fila, un competidor directo de Julián en el sector inmobiliario llamado Marco. Con una calma aterradora, Valeria anunció que la celebración de esa noche no era por el pasado, sino por su futuro. Reveló, ante la estupefacción de todos, que había estado colaborando estrechamente con Marco para transferir activos clave de la empresa de Julián a una nueva firma que ambos habían fundado en secreto. No solo era una traición financiera, era una humillación pública orquestada para desmantelar la reputación de su marido en el momento de mayor vulnerabilidad. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, solo roto por el suave chapoteo del agua en la piscina. Julián sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies,
pero su entrenamiento profesional le permitió mantener una fachada de serenidad, aunque sus ojos reflejaban una herida profunda. Se acercó a ella, esperando encontrar algún rastro de arrepentimiento o una señal de que aquello era una broma de mal gusto, pero Valeria solo sostuvo su mirada con un desdén gélido. Delante de sus amigos, sus socios y su familia, Julián le preguntó en un susurro que el micrófono, aún abierto, captó con nitidez. ¿Cómo has podido hacerme esto después de todo lo que hemos construido? ¿Dónde quedó tu lealtad? La respuesta de Valeria fue un dardo envenenado que terminó de destruir cualquier puente que pudiera quedar entre ellos. Con una risa corta y seca, ella respondió para que todos la oyeran que no le debía ninguna lealtad, que los contratos matrimoniales eran ficciones para personas débiles y que su única lealtad era hacia sus propias ambiciones y su libertad. Declaró que Julián había sido simplemente un escalón necesario en su ascenso y que, ahora que había alcanzado la cima, ya no tenía utilidad para ella. La confrontación no terminó ahí. En lugar de retirarse humillado, Julián sintió que algo se quebraba dentro de él, pero no era su espíritu, sino las cadenas de una ilusión que lo habían mantenido ciego. Con una calma que sorprendió incluso a sus enemigos, se dirigió nuevamente a los invitados. Pidió disculpas por el espectáculo, pero anunció que, puesto que la lealtad ya no formaba parte del contrato de esa casa, la fiesta había terminado oficialmente. Los invitados, incómodos y murmurando, comenzaron a desalojar la villa con una rapidez inusitada. Valeria, creyéndose victoriosa y rodeada de su nuevo círculo de aliados, intentó entrar en la casa para recoger algunas pertenencias, pero Julián se interpuso en la puerta principal. En ese momento, la máscara de la esposa perfecta había desaparecido por completo, dejando al descubierto a una mujer calculadora que ya no reconocía. Él le informó que, previendo ciertas irregularidades que había notado semanas atrás en las cuentas, ya había contactado con su equipo legal y que todas las cerraduras de la propiedad habían sido modificadas digitalmente ese mismo día durante la preparación de la fiesta por seguridad. Ella se quedó fuera, en la misma terraza que minutos antes era su escenario de triunfo, ahora convertida en el lugar de su exclusión. Esa noche, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte sobre el mar Mediterráneo, Julián se sentó solo en el salón de la villa vacía. El silencio era absoluto, una contraparte necesaria al estruendo de la traición. El proceso de tomar la decisión final no fue largo. En realidad, se había gestado en el mismo instante en que escuchó a Valeria negar cualquier deber de lealtad. Entendió que no se puede mantener una estructura cuando los cimientos han sido reemplazados por arena movediza. La decisión de divorciarse no nació del odio, sino de una necesidad imperiosa de supervivencia emocional. Julián se dio cuenta de que haber amado a una versión inexistente de Valeria no lo convertía en un fracasado, sino en un hombre que aún poseía la capacidad de entrega que ella despreciaba. Al firmar los documentos preliminares que su abogado le envió por correo electrónico esa misma madrugada, sintió un peso físico levantarse de sus hombros. No iba a pelear por el amor de alguien que consideraba la traición como una virtud. Iba a pelear por su propia integridad. En los días siguientes, la noticia del escándalo corrió como la pólvora, pero Julián se mantuvo al margen de los chismes de sociedad. Se enfocó en desmantelar los hilos legales que Valeria y Marco habían intentado tejer para asfixiarlo. Descubrió que, aunque ella se creía la más astuta, su propia arrogancia la había llevado a dejar rastros de sus movimientos financieros que Julián
pudo rastrear con la ayuda de auditores forenses. El proceso de reclamar su autorrespeto comenzó por reconocer que su valor no dependía de la validación de una mujer que no conocía el significado de la palabra honor. Empezó a rediseñar su vida con la misma precisión con la que diseñaba sus edificios, eliminando lo superfluo y lo tóxico. Se alejó de los círculos sociales que habían presenciado su caída y se rodeó de las pocas personas que, en medio del caos de aquella noche, se habían quedado a su lado sin juzgarlo. Aprendió que la soledad no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades para reconstruirse desde una verdad más cruda y honesta. Meses después, Julián regresó a El Mirador. La casa ya no se sentía como un monumento a un amor fallido, sino como un refugio de paz. Había vendido la propiedad a una fundación artística, decidiendo que el lugar donde se produjo la traición debía transformarse en algo que generara belleza en lugar de resentimiento. Al caminar por el jardín donde Valeria había declarado su falta de lealtad, Julián ya no sentía el dolor punzante en el pecho. En su lugar, sentía una gratitud extraña. La traición de ella había sido el catalizador necesario para despertarlo de una vida de complacencia y apariencias. Se dio cuenta de que la verdadera lealtad comienza por uno mismo, por no permitir que nadie, por mucho que se le ame, pisotee la dignidad que tanto cuesta construir. Con el sol poniéndose una vez más sobre el mar, Julián cerró la puerta de la villa por última vez, caminando hacia su coche con la cabeza alta. No llevaba consigo las cenizas de su matrimonio, sino la chispa de un hombre que, habiendo perdido todo lo que creía importante, había encontrado finalmente lo único que realmente importaba, su propia paz y el respeto innegociable por su propio ser. El camino por delante era incierto, pero, por primera vez en 10 años, era un camino que él elegía recorrer bajo sus propios términos, libre de las sombras de una mujer que nunca supo lo que significaba caminar al lado de alguien sin intentar derribarlo.